Una muralla única, el majestuoso río Miño, restos arqueológicos incalculables. Porque hoy vas a conocer Lugo. Lugo es una ciudad y municipio del centro de la provincia homónima. Fundada en el año 25 a.C., es la ciudad más antigua de Galicia y el tercer concello más grande. Tiene una superficie de 329,78 kilómetros cuadrados y 100.143 habitantes. Nuestra aventura comienza donde hace más de 1700 años empezó la grandeza de Lugo, su muralla, un anillo de piedra de más de 2 kilómetros que no es solo el mejor ejemplo de fortificación romana del mundo, sino el único que se conserva completo. Sus imponentes 85 torres vigilan la ciudad como lo hicieron en el siglo III, cuando Roma temía las invasiones bárbaras. Por eso, caminar por su adarve es una experiencia que no tiene igual en el planeta, y su grandeza fue reconocida por la UNESCO. Hay una cosa curiosa. Hace unos meses, con esas lluvias tan bestias que cayeron, se desprendió una parte. Pero lo más increíble es que la parte que se cayó no era la original, sino una reconstrucción de hace 100 años, hecha de tierra y escombros. La obra maestra de los ingenieros romanos ahí sigue, como el primer día, desafiando al tiempo y a los elementos. Un auténtico milagro de la ingeniería. Junto a la muralla, la vida siempre ha corrido paralela al río Miño. Aquí nos recibe el puente romano, una mole de piedra de más de 100 metros que aún hoy es el umbral del camino primitivo hacia Santiago. Justo enfrente, el balneario de Lugo nos recuerda otra tradición romana, la del agua y el descanso. El lugar es una pasada, pero lo más fascinante es lo que guarda dentro, los restos de unas termas romanas originales, un lujo que pocas ciudades pueden ofrecer. De vuelta al interior de la muralla, te encuentras con que la historia se respira en cada esquina. La Catedral de Santa María, comenzada a levantar en 1129, es una lección de arquitectura viva que mezcla el románico original con una fachada neoclásica. Igual que la Plaza Mayor, un salón urbano con mucho carácter. Allí el Palacio Municipal se codea con una de las instituciones más señeras de la ciudad, el Círculo de las Artes, una sociedad cultural centenaria que ha sido testigo de la vida social y artística de los lucenses.
Si te fijas bien, hasta la fachada del edificio de la Diputación tiene su propia historia que contar. Pero no solo de lo romano vive Lugo. La ciudad fue un foco de poder religioso. El convento de Santo Domingo llegó a finales del siglo XIII y su iglesia, empezada en 1350, es un ejemplo maravilloso del gótico mendicante. Y aquí te tengo que pedir que te fijes bien en este otro templo del que tienes imágenes. La iglesia de San Pedro es un sobreviviente. Fue parte del convento de San Francisco, pero ha vivido de todo, un incendio terrible. Llegó a ser usada como caballeriza, hasta que la recuperaron y la volvieron a llenar de vida. Es la historia de la ciudad resumida en piedra. Para entender de verdad Lugo hay que mirar al suelo, literalmente. El Museo Provincial está instalado en el antiguo convento de San Francisco, pero su mayor tesoro es lo que guarda dentro, una de las colecciones de mosaicos romanos más importantes del noroeste peninsular, incluyendo la famosa cabeza de océano con sus patas de cangrejo. Y mucho más, restos castreños, una buena colección de pintura y hasta una preciosa colección de lámparas de aceite.
Y si quieres ver más, la Casa de los Mosaicos es otra joya que completa este increíble puzzle de la vida cotidiana en la antigua Lucus Augusti. Y ahora, si me permites, quiero llevarte a un lugar que está a 7 metros bajo el suelo de Lugo, justo al pie de la majestuosa muralla romana. Hablo de la Domus de Mitreo, sin duda uno de los yacimientos arqueológicos más excepcionales de toda España. Su descubrimiento, que este año cumple 25 años, fue un auténtico viaje en el tiempo. Este espacio es un museo único, gestionado por la Universidad de Santiago de Compostela. En él se conservan los restos de lo que fue una lujosa vivienda señorial de la antigua Lucus Augusti, una casa de la élite romana que dominaba esta parte de la ciudad. Bajando a sus profundidades se entiende la estratigrafía de la ciudad y se puede admirar su sistema de calefacción por el suelo, hipocausto, y cómo funcionaba la domus. Pero aquí viene lo más fascinante. Esta casa escondía un secreto a principios del siglo III. Fue remodelada para albergar en su interior un pequeño y exclusivo templo, un mitreo, un lugar de culto dedicado a la divinidad de origen persa llamada Mitra. El dios Mitra era una especie de héroe divino muy popular entre los legionarios y comerciantes romanos. Su culto era un culto mistérico, secreto y lleno de ritos iniciáticos que se celebraban en espacios que imitaban cuevas como este. Su imagen más representativa es la tauroctonía, una escena en la que Mitra sacrifica un toro, símbolo de la lucha entre el bien y el mal, y que era el centro de su mitología. El de Lugo es el mitreo más occidental de todo el Imperio Romano, conocido hasta ahora, y su identificación fue posible gracias al hallazgo de una ara votiva, un altar de piedra en perfecto estado con una inscripción legible que homenajea a este enigmático dios. Estar aquí, en un espacio de tan solo 150 metros cuadrados, es fascinante. Y aquí llega el broche final. Tras su uso religioso, esta antigua casa señorial acabó siendo ocupada por los propios obreros que levantaron el imponente anillo de la muralla, unas piedras que llevan siglos guardando este increíble secreto a los pies de la ciudad.
Y justo en la plaza de Santa María, musealizada y protegida, se encuentra una piscina romana del siglo IV con capacidad para miles de litros, un vestigio de la vida de alto standing en aquella época. Y ya fuera de la muralla, el Centro Arqueológico de San Roque conserva los restos de una impresionante necrópolis romana, ya que los romanos no querían cementerios intramuros. Además, encontramos un estanque ritual y un horno para fabricar cerámica. Para ir terminando, recordaros que Lugo tiene de las mejores fiestas de Galicia, tanto la de su patrón San Froilán a principios de octubre, como el Ar de Lucus, una fiesta de recreación histórica que ya tenéis en el canal. Y nos despedimos desde el precioso parque de Rosalía de Castro. Espero que hayáis disfrutado de Lugo, para mí la ciudad más interesante y agradable para vivir de toda Galicia. Si ha sido así, por favor, regaladme un like, suscribíos que es gratis y me ayuda a seguir creando contenido y compartid para que llegue a más gente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.